Este capítulo se llama La parábola de la solitaria y es el primer capítulo de Cartas a un joven novelista del escritor y Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa. Querido amigo, su carta me ha emocionado porque a través de ella me he visto yo mismo a mis 14 o 15 años en la grisácea Lima de la dictadura del general Odría, exaltado con la ilusión de llegar a ser algún día un escritor y deprimido por no saber qué pasos dar, por dónde comenzar a cristalizar en obras esa vocación que sentía como un mandato perentorio, escribir historias que deslumbraran a sus lectores como me habían deslumbrado a mí las de esos escritores que empezaba a instalar en mi panteón privado. Faulkner, Hemingway, Malraux, Dos Pasos, Camus, Sartre. Muchas veces se me pasó por la cabeza la idea de escribir a alguno de ellos. Todos estaban vivos entonces, y pedirle una orientación sobre cómo ser un escritor. Nunca me atreví a hacerlo por timidez o acaso por ese pesimismo inhibitorio. ¿Para qué escribirle si sé que ninguno se dignará contestarme? Que suele frustrar las vocaciones de muchos jóvenes en países donde la literatura no significa gran cosa para la mayoría y sobrevive en los márgenes de la vida social como quehacer casi clandestino. Usted no ha experimentado esa parálisis puesto que me ha escrito. Es un buen comienzo para la aventura que le gustaría emprender y de la que espera, estoy seguro, aunque en su carta no me lo diga, tantas maravillas. Me atrevo a sugerirle que no cuente demasiado con ello ni se haga muchas ilusiones en cuanto al éxito. No hay razón alguna para que usted no lo alcance. Pero si persevera, escribe y publica, pronto descubrirá que los premios, el reconocimiento público, la venta de los libros, el prestigio social de un escritor tienen un encaminamiento sui generis arbitrario a quienes más lo merecerían, arbitrario a más no poder, perdón, pues a veces rehúyen tenazmente a quienes más los merecerían y asedian y abruman a quienes menos. De manera que quien ve en el éxito el estímulo esencial de su vocación, es probable que se vea frustrado su sueño y confunda la vocación literaria con la vocación por el relumbrón y los beneficios económicos que a ciertos escritores muy contados depara la literatura. Ambas cosas son distintas. Tal vez el atributo principal de la vocación literaria sea que quien la tiene vive el ejercicio de esa vocación como su mejor recompensa, mucho más que todas las que pudiera alcanzar como consecuencia de sus frutos. Esa es una de las seguridades que tengo entre muchas incertidumbres sobre la vocación literaria. El escritor siente íntimamente que escribir es lo mejor que le ha pasado y puede pasarle, pues escribir significa para él la mejor manera posible de vivir, con prescindencia de las consecuencias sociales, políticas o económicas que puede lograr mediante lo que escribe. La vocación me parece el punto de partida indispensable para hablar de aquello que lo anima y angustia. ¿Cómo se llega a ser un escritor? Es un asunto misterioso, desde luego, cercado de incertidumbre y subjetividad. Pero ello no es obstáculo para tratar de explicarlo de una manera racional. Evitando la mitología vanidosa, teñida de religiosidad y de soberbia, con la que la rodean los románticos, haciendo del escritor el elegido de los dioses, un ser señalado por una fuerza sobrehumana, trascendente, para escribir aquellas palabras divinas a cuyo efluvio el espíritu humano se sublimaría a sí mismo, y gracias a esa contaminación con la belleza, con mayúscula por supuesto, alcanzaría la inmortalidad. Hoy nadie habla de esta manera de la vocación literaria o artística, pero a pesar de que la explicación que se ofrece en nuestros días es menos grandiosa o fatídica, ella sigue siendo bastante huidiza, una predisposición de oscuro origen que lleva a ciertas mujeres y hombres a dedicar sus vidas a una actividad para la que un día se sienten llamados, obligados casi a ejercerla, porque intuyen que solo ejercitando esa vocación, escribiendo historias, por ejemplo, se sentirán realizados, de acuerdo consigo mismos, volcando lo mejor que poseen,
sin la miserable sensación de estar desperdiciando sus vidas. No creo que los seres humanos nazcan con un destino programado desde su gestación por obra del azar o de una caprichosa divinidad que distribuiría aptitudes, ineptitudes, apetitos y desganos entre las flamantes existencias. Pero tampoco creo, ahora, lo que en algún momento de mi juventud, bajo la influencia del voluntarismo de los existencialistas franceses, Sartre sobre todo, llegué a creer, que la vocación era también una elección, un movimiento libre de la voluntad individual que decidía el futuro de la persona. Aunque creo que la vocación literaria no es algo fatídico, inscrito en los genes de los futuros escritores, y pese a que estoy convencido de que la disciplina y la perseverancia pueden en algunos casos producir el genio, he llegado al convencimiento de que la vocación literaria no se puede explicar solo como una libre elección. Esta para mí es indispensable, pero solo en una segunda fase, a partir de una primera disposición subjetiva, innata o forjada en la infancia o primera juventud, a la que aquella elección racional viene a fortalecer, pero no a fabricar de pies a cabeza. Si no me equivoco en mi sospecha, hay más posibilidades de que me equivoque que de que acierte. Una mujer o un hombre desarrollan precozmente en su infancia o comienzos de la adolescencia una predisposición a fantasear personas, situaciones, anécdotas, mundos diferentes del mundo en el que viven, y esa proclividad es el punto de partida de lo que más tarde podrá llamarse una vocación literaria. Naturalmente, esa propensión a apartarse del mundo, de la vida verdadera, en alas de la imaginación, al ejercicio de la literatura, hay un abismo que la gran mayoría de seres humanos no llega a franquear. Los que lo hacen y llegan a ser creadores de mundos mediante la palabra escrita, los escritores, son una minoría, que a aquella predisposición o tendencia añadieron ese movimiento de la voluntad que Sartre llamaba una elección. En un momento dado decidieron ser escritores, se eligieron como tales. Organizaron su vida para trasladar a la palabra escrita esa vocación que antes se contentaba con fabular en el impalpable y secreto territorio de la mente otras vidas y mundos. Ese es el momento que usted vive ahora, la difícil y apasionante circunstancia en que debe decidir si además de contentarse con fantasear una realidad ficticia, la materializará mediante la escritura. Si decide hacerlo, habrá dado un paso importantísimo, desde luego, aunque ello no le garantice aún nada sobre su futuro de escritor. Pero empeñarse en serlo, decidirse a orientar la vida propia en función de ese proyecto es ya una manera, la única posible, de empezar a hacerlo. ¿Qué origen tiene esa disposición precoz a inventar seres e historias que es el punto de partida de la vocación de escritor? Creo que la respuesta es la rebeldía. Estoy convencido de que quien se abandona a la elucubración de vidas distintas a aquella que vive en la realidad manifiesta, de esta indirecta manera rechaza y critica la vida como es, del mundo real y su deseo de sustituirlos por aquellos que fabrica con su imaginación y sus deseos. ¿Por qué dedicaría su tiempo a algo tan evanescente y quimérico, la creación de realidades ficticias, quien está íntimamente satisfecho con la realidad real, con la vida tal como la vive? Ahora bien, quien se rebela contra esta última, valiéndose del artilugio de crear otra vida y otras gentes, puede hacerlo impulsado por un sinnúmero de razones, altruistas o innobles, generosas o mezquinas, complejas o banales. La índole de ese cuestionamiento esencial de la realidad real que a mi juicio late en el fondo de toda vocación de escritor de historias no importa nada. Lo que importa es que ese rechazo sea tan radical como para alimentar el entusiasmo por esa operación tan quijotesca como cargar lanza en ristre contra molinos de viento, que consiste en reemplazar ilusoriamente el mundo concreto y objetivo de la vida vivida por el sutil y efímero de la ficción. Sin embargo, pese a ser quimérica, esta empresa se realiza de una manera subjetiva, figurada, no histórica, y ella llega a tener efectos de largo aliento en el mundo real, es decir, en la vida de las gentes de carne y hueso. Este entredicho con la realidad, que es la secreta razón de ser de la literatura, de la vocación literaria,
determina que ésta nos ofrezca un testimonio único sobre una época dada. La vida que las ficciones describen, sobre todo las más logradas, no es nunca la que realmente vivieron quienes las inventaron, escribieron, leyeron y celebraron, sino la ficticia, la que debieron artificialmente crear porque no podían vivirla en la realidad, y por ello se resignaron a vivirla solo de la manera indirecta y subjetiva en que se vive esa otra vida, la de los sueños y las ficciones. La ficción es una mentira que encubre una profunda verdad. Ella es la vida que no fue, la que los hombres y mujeres de una época dada quisieron tener y no tuvieron, y por eso debieron inventarla. Ella no es el retrato de la historia, más bien su contracarátula o reverso, aquello que no sucedió y precisamente por ello debió de ser creado por la imaginación y las palabras para aplacar las ambiciones que la vida verdadera era incapaz de satisfacer, para llenar los vacíos que mujeres y hombres descubrían a su alrededor y trataban de poblar con los fantasmas que ellos mismos fabricaban. Esa rebeldía es muy relativa, desde luego. Muchos escribidores de historias ni siquiera son conscientes de ello. ¿Y acaso, si tomaran conciencia de la entraña sediciosa de su vocación fantasiadora, se sentirían sorprendidos y asustados, pues en sus vidas públicas no se consideran en absoluto unos dinamiteros secretos del mundo que habitan? De otro lado, es una rebeldía bastante pacífica. A fin de cuentas, porque ¿qué daño puede hacer a la vida real el oponerle las vidas impalpables de las ficciones? ¿Qué peligro puede representar para ella semejante competencia? A simple vista, ninguno. Se trata de un juego, ¿no es verdad? Y los juegos no suelen ser peligrosos, siempre y cuando no pretendan desbordar su espacio propio y enredarse con la vida real. Ahora bien, cuando alguien, por ejemplo Don Quijote o Madame Bovary, se empeña en confundir la ficción con la vida y trata de que la vida sea como ella aparece en las ficciones, el resultado suele ser dramático. Quien actúa así suele pagarlo con decepciones terribles. Sin embargo, el juego de la literatura no es inocuo. Producto de una insatisfacción íntima contra la vida tal como es, la ficción es también fuente de malestar y de insatisfacción. Porque quien mediante la lectura vive una ficción, como esas dos que acabo de mencionar, la de Cervantes y la de Flaubert, regresa a la vida real con una sensibilidad mucho más alerta ante sus limitaciones e imperfecciones, enterado por aquellas magníficas fantasías de que el mundo real, la vida vivida, son infinitamente más mediocres que la vida inventada por los novelistas. Esa intranquilidad frente al mundo real que la buena literatura alienta puede en circunstancias determinadas traducirse también en una actitud de rebeldía frente a la autoridad, las instituciones o las creencias establecidas. Por eso la Inquisición española desconfió de las ficciones, las sometió a estricta censura y llegó al extremo de prohibirlas en todas las colonias americanas durante 300 años. El pretexto era que esas historias descabelladas podían distraer a los indios de Dios, la única preocupación importante para una sociedad teocrática. Al igual que la Inquisición, todos los gobiernos o regímenes que aspiran a controlar la vida de los ciudadanos han mostrado igual desconfianza hacia las ficciones y las han sometido a esa vigilancia y domesticación que es la censura. No se equivocaban unos y otros bajo su apariencia inofensiva. Inventar ficción es una manera de ejercer la libertad y de querellarse contra los que, religiosos o laicos, quisieran abolirla. Esa es la razón por la que todas las dictaduras, el fascismo, el comunismo, los regímenes africanos o latinoamericanos, han intentado controlar la literatura imponiéndole la camisa de fuerza de la censura. Pero con estas reflexiones generales nos hemos apartado algo de su caso concreto. Volvamos a lo específico. Usted ha sentido en su fuero interno esa predisposición y a ella ha superpuesto un acto de voluntad y decidido dedicarse a la literatura. ¿Y ahora qué? Su decisión de asumir su afición por la literatura como un destino deberá convertirse en servidumbre, en nada menos que esclavitud. Para explicarlo de una manera gráfica le diré que acaba usted de hacer algo que por lo visto hacían en el siglo XIX algunas damas espantadas con el grosor de su cuerpo que, a fin de recobrar una silueta de sílfide, se tragaban una solitaria.
¿Ha tenido usted ocasión de ver a alguien que lleva en sus entrañas este horrendo parásito? Yo sí, y puedo asegurarle que aquellas damas eran unas heroínas, unas mártires de la belleza. A comienzos de los años 60, en París, yo tenía un magnífico amigo, José María, un muchacho español, pintor y cineasta, que padeció esa enfermedad. Una vez que la solitaria se instala en un organismo, se consubstancia con él, se alimenta de él, crece y se fortalece a expensas de él, y es dificilísimo expulsarla de ese cuerpo del que medra al que tiene colonizado. José María enflaquecía, a pesar de que debía comer y beber líquidos, leche sobre todo, constantemente para aplacar la ansiedad del animal aposentado en sus entrañas, pues si no, su malestar se volvía insoportable. Pero todo lo que comía y bebía no era para su gusto y placer, sino para los de la solitaria. Un día que estábamos conversando en un pequeño bistrot de Montparnasse, me sorprendió con esta confesión. Nosotros hacemos tantas cosas juntos, vamos al cine, a exposiciones, a recorrer librerías y discutimos horas de horas sobre política, libros, películas, amigos comunes. Y tú crees que yo estoy haciendo esas cosas como las haces tú, porque te divierte hacerlas, pero te equivocas. Yo las hago para ella, la solitaria. Esa es la impresión que tengo, que todo en mi vida ahora no lo vivo para mí, sino para ese ser que llevo adentro, del que ya no soy más que un sirviente. Desde entonces me gusta comparar la situación del escritor con la de mi amigo José María cuando llevaba adentro la solitaria. La vocación literaria no es un pasatiempo, un deporte, un juego refinado que se practica en los ratos de ocio. Es una dedicación exclusiva y excluyente, una prioridad a la que nada puede anteponerse, una servidumbre libremente elegida que hace de sus víctimas, de sus dichosas víctimas, unos esclavos. Como mi amigo de París, la literatura pasa a ser una actividad permanente, algo que ocupa la existencia, que desborda las horas que uno dedica a escribir e impregna todos los demás quehaceres, pues la vocación literaria se alimenta de la vida del escritor, ni más ni menos que la longinia solitaria de los cuerpos que invade. Flaubert decía, escribir es una manera de vivir. En otras palabras, quien ha hecho suya esta hermosa y absorbente vocación no escribe para vivir, vive para escribir. Esta idea de comparar la vocación del escritor a una solitaria no es original. Acabo de descubrirlo leyendo a Thomas Wolfe, maestro de Faulkner y autor de dos ambiciosas novelas, Del tiempo y el río y El ángel que nos mira, quien describió su vocación como el asentamiento de un gusano en su ser, pues el sueño estaba muerto para siempre, el piadoso, oscuro, dulce y olvidado sueño de la niñez, el gusano había penetrado en mi corazón y yacía enroscado, alimentándose de mi cerebro, mi espíritu, mi memoria. Sabía que finalmente había sido atrapado en mi propio fuego, consumido por mis propias lumbres, desgarrado por el garfio de ese furioso e insaciable anhelo que había absorbido mi vida durante años. Sabía, en breve, que una célula luminosa en el cerebro o en el corazón o en la memoria brillaría por siempre de día, de noche, en cada despertar o instante de sueño de mi vida, que el gusano se alimentaría y la luz brillaría, que ninguna distracción, comida, bebida, viajes de placer o mujeres podrían extinguirla y que nunca más, hasta que la muerte cubriera mi vida con su total y definitiva oscuridad, podría yo librarme de ella. Supe que al fin me había convertido en escritor. Supe al fin qué le sucede a un hombre que hace de su vida la de un escritor. Creo que solo quien entra en literatura como se entra en religión, dispuesto a dedicar a esa vocación su tiempo, su energía, su esfuerzo, está en condiciones de llegar a ser verdaderamente un escritor y escribir una obra que lo trascienda. Esa otra cosa misteriosa que llamamos el talento, el genio, no nace, por lo menos no entre los novelistas, aunque sí se da a veces entre los poetas o los músicos, de una manera precoz y fulminante. Los ejemplos clásicos son, por supuesto, Rimbaud y Mozart, sino a través de una larga secuencia de años de disciplina y perseverancia. No hay novelistas precoces. Todos los grandes,
Los admirables novelistas fueron al principio escribidores, aprendices cuyo talento se fue gestando a base de constancia y convicción. Es muy alentador, ¿no es cierto? Para alguien que empieza a escribir, el ejemplo de aquellos escritores que, a diferencia de Rimbaud, que era un poeta genial en plena adolescencia, fueron construyendo su talento. Si este tema, el de la gestación del genio literario, le interesa, le recomiendo la voluminosa correspondencia de Flaubert, sobre todo las cartas que escribió a su amante Louise Colette entre 1850 y 1854, años en que escribía Madame Bovary, su primera obra maestra. A mí me ayudó mucho leer esa correspondencia cuando escribía mis primeros libros. Aunque Flaubert era un pesimista y sus cartas están llenas de improperios contra la humanidad, su amor por la literatura no tuvo límites. Por eso asumió su vocación como un cruzado, entregándose a ella de día y de noche con una convicción fanática, exigiéndose hasta extremos indecibles. De este modo consiguió vencer sus limitaciones muy visibles en sus primeros escritos, tan retóricos y ancilares respecto de los modelos románticos en boga, y escribir novelas como Madame Bovary y La educación sentimental. ¿Acaso las dos primeras novelas modernas? Otro libro que me atrevería a recomendarle sobre el tema de esta carta es el de un autor muy distinto, el norteamericano William Burroughs, Junkie. Burroughs no me interesa nada como novelista. Sus historias experimentales, psicodélicas, siempre me han aburrido sobremanera, al extremo de que no creo haber sido capaz de terminar una sola de ellas. Pero el primer libro que escribió, Junkie, factual y autobiográfico, donde relata cómo se volvió drogadicto y cómo la adicción a las drogas, una libre elección añadida a lo que era sin duda cierta proclividad, hizo de él un esclavo feliz, un sirviente deliberado de su adicción. Es una certera descripción de lo que creo yo es la vocación literaria, de la dependencia total que ella establece entre el escritor y su oficio y la manera como éste se nutre de aquel en todo lo que es, hace o deja de hacer. Pero mi amigo, esta carta se ha prolongado más de lo recomendable para un género, el epistolar, cuya virtud principal debería ser precisamente la brevedad. Así que me despido. Un abrazo.